Es un mapa dibujado no con tinta, sino con sed y locura, una línea de desesperación que atraviesa el corazón abrasador del desierto de California. Durante más de 3 siglos, el camino real fue la línea vital de un imperio, un polvoriento camino de esperanza que conectaba México con las misiones del norte. Pero paralelo a esta ruta conocida, se susurraba sobre otra senda en las cantinas y alrededor de las fogatas de quienes se atrevían a transitarla. No la llamaban un camino, la llamaban la senda del muerto, y cruzándola directamente había un río que no existía, un río que solo aparecía ante los perdidos, los desesperados, los condenados, un flujo fantasma de agua que prometía salvación y solo entregaba una tumba silenciosa y reseca. Esta es la historia del río fantasma de los conquistadores españoles, una leyenda escrita en las gargantas resecas de los desaparecidos, un misterio que se tragó expediciones enteras. El siglo XIX trajo un nuevo tipo de viajero y con ellos un nuevo capítulo en la sangrienta historia del río. Estos eran los pioneros americanos, los buscadores de oro, hombres de comercio y ciencia que se burlaban de los supersticiosos cuentos de los españoles y mexicanos. Ellos llevaban mapas basados en estudios, no en leyendas. Ponían su fe en brújulas y la razón. Al río fantasma, parecía, le encantaba demostrarles que estaban equivocados. Uno de los casos más escalofriantes y bien documentados proviene de 1858. Una diligencia de Wells Fargo que llevaba una caja fuerte con polvo de oro y 3 pasajeros, un banquero de San Luis, su esposa y un geólogo alemán, desapareció en el tramo entre Los Ángeles y las nuevas y prósperas minas de plata de la cordillera Inyo. Se lanzó una búsqueda masiva. Semanas después, un explorador, Tohono O'odham, encontró la escena. La diligencia estaba parada, perfectamente intacta, los caballos aún atados a ella, pero no eran más que pieles desecadas y huesos. La caja fuerte no había sido tocada. Dentro de la diligencia, los 3 pasajeros estaban sentados exactamente como en vida. No había señales de violencia ni de lucha. Su piel era como pergamino, sus ojos habían desaparecido. El explorador reportó que las huellas que llevaban al lugar no eran un rastro de pánico, sino una línea recta y determinada que se alejaba directamente de los pozos de agua conocidos y se adentraba en la parte más estéril del desierto. Era como si el conductor hubiera visto algo, un río, un lago, tan convincente, tan real, que condujo hacia ello con una certeza inquebrantable, solo para encontrar nada más que muerte al final de la ilusión. Se recuperó el diario del geólogo. La última entrada, escrita con una mano temblorosa pero lúcida, decía: «Lo hemos encontrado, un gran río, diferente a cualquier otro en nuestros mapas. El agua es fresca y dulce, la salvación». El diario era la prueba final y brutal. Esto no era un simple caso de haberse perdido. Esto era un fenómeno que podía anular a la mente más racional, que podía engañar a un geólogo entrenado para escribir sobre el sabor de un agua que no existía. La noticia de la diligencia envió un escalofrío de terror por el territorio. Las viejas historias españolas, una vez desestimadas como folclore, ahora se reimprimían en los periódicos americanos con titulares sobrios y sombríos. Fue en las secuelas de esta tragedia que una voz diferente comenzó a emerger en el registro histórico, una que había estado allí todo el tiempo, pero que a menudo era ignorada. La voz de la gente que había llamado a este desierto su hogar durante milenios. Un abuelo, Tohono O'odham, un hombre conocido por los colonos como Halcón Rojo, fue entrevistado por un teniente del ejército curioso. Escuchó pacientemente las teorías del teniente sobre el clima extraño y las ilusiones ópticas. Luego ofreció una verdad diferente. Explicó que los españoles, y ahora los americanos, veían el desierto como un lugar vacío, un páramo que debía cruzarse. Pero su gente sabía que era un ser vivo, lleno de espíritus y significados. El río fantasma, dijo, no era un diablo o un engaño, era un lugar específico donde el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus era delgado. Sus ancestros lo conocían como el Cañón del Canto. Un lugar donde el viento entre las rocas sí sonaba, de hecho, como agua corriendo. Pero solo aquellos que ya estaban perdidos en su alma podían ver el agua misma. El río, dijo, no los llevaba a su muerte. Revelaba que ya estaban muertos por dentro, con sus espíritus resecados mucho antes de que sus cuerpos fallaran. Era un espejo que reflejaba la propia y más profunda desesperación del viajero. Los españoles, con su avaricia de oro y almas, y los americanos, con su avaricia de tierra y minerales, eran especialmente vulnerables. Ellos cargaban su sed consigo mismos. Esta interpretación indígena añade una capa profunda y aterradora a la leyenda. Sugiere que el río fantasma
Es un depredador psicológico, una prueba espiritual que amplifica lo que ya está dentro de una persona. La avaricia del conquistador lo hizo ver un río que llevaba a ciudades doradas. La fe del misionero lo hizo ver un milagro divino. La desesperación del prospector lo hizo ver un arroyo salvavidas. El río les mostró a cada uno la forma de su propio deseo más profundo, solo para revelarlo como: nuestra historia no comienza con un fantasma, sino con oro. Es el siglo XVI y los primeros conquistadores, hombres como los exploradores perdidos de Coronado, se adentran en los desconocidos desiertos del suroeste americano. Van armados con acero y movidos por una codicia divina, buscando las míticas 7 ciudades de Cíbola. Sus crónicas, escritas en pergamino que cruje con la edad, contienen las primeras semillas de la leyenda. Hablan de haber visto, a lo lejos, vastos lagos brillantes donde solo debería haber arena. Los llaman espejismos, pero estos no eran los simples efectos de calor que entendemos hoy. Para estos hombres, temerosos de Dios y impregnados de superstición, estas visiones eran algo más. Eran tentaciones, o quizás engaños con sentimiento. Un relato de un fraile olvidado que viajaba con una expedición en 1540 lo describe con una claridad aterradora. Escribe sobre un explorador que regresa al campamento, con los ojos desorbitados por una alegría febril, afirmando haber encontrado un río, ancho y fresco, con riberas verdes. Guió a un grupo de 10 hombres hacia él. Nunca regresaron. Un grupo de búsqueda encontró solo sus huellas, que serpenteaban en círculos frenéticos y superpuestos antes de simplemente detenerse, como si los hombres hubieran sido arrancados de la faz de la tierra. El fraile concluyó que era obra del diablo, un río fantasma diseñado para desviar a los fieles y reclamar sus almas. Esta creencia, esta fusión del miedo católico y el poder crudo y desorientador del desierto, se convirtió en la base de la leyenda. Durante los siguientes 200 años, el río fantasma fue un terror esporádico, pero fue en el siglo XVIII, con el establecimiento del sistema de misiones y el aumento del tráfico a lo largo del Camino Real, que las historias se cristalizaron en una pesadilla consistente y repetida. El viaje ya era una prueba de fe y resistencia. Los viajeros enfrentaban días abrasadores, noches heladas y la constante amenaza del hambre y la sed. Sus mentes se estaban debilitando, y era entonces cuando el río aparecía. Imaginen la escena: una caravana de suministros, tal vez de 10 carretas, transportando vino, aceite y bienes sacramentales desde la misión de San Fernando a la misión de San Miguel. Los barriles de agua se están agotando. Los bueyes están letárgicos, con las lenguas hinchadas. Los arrieros escanean el horizonte, sus ojos adoloridos por el resplandor del sol. Y entonces, un niño, con la voz quebrada por la emoción, señala: allá, a solo 1 milla al oeste, una cinta de plata, reflejando el sol de la tarde. El tenue e imposible sonido del agua corriendo, el aroma de tierra húmeda. El arriero principal, un hombre viejo y curtido llamado Eduardo, entrecierra los ojos. Ha hecho este viaje una docena de veces. Allá no hay ningún río, lo sabe. Ordena a la caravana que se mantenga en el camino. Pero la visión es tan vívida, tan tentadora. Los otros hombres comienzan a murmurar. Lo llaman un milagro, un regalo de Dios. Argumentan que los mapas viejos están equivocados, que debe haberse abierto un manantial. La promesa de agua anula una vida de experiencia. Eduardo es rechazado. Podemos ver la decisión reflejarse en su rostro, la mueca firme de su mandíbula, el miedo en sus ojos. Sabe las historias. Pero los hombres ya están girando a los bueyes, llevándolos fuera de la seguridad compacta del camino real y hacia la arena suave y traicionera. Al principio, el río parece acercarse. Ahora pueden ver los árboles individuales en sus riberas, la forma en que fluye la corriente. Es una ilusión perfecta y detallada. Pero entonces, algo cambia. El río permanece perpetuamente a 1 milla de distancia. El paisaje a su alrededor comienza a verse igual. Dunas y matorrales y una similitud aterradora y repetitiva. Entra el pánico. Intentan dar la vuelta. Pero el viento ha borrado sus huellas. Están perdidos. El río fantasma los tiene. Los diarios del propio padre Junípero Serra contienen una entrada conmovedora y preocupante de 1774. Él anota la desaparición de un mensajero que llevaba comunicaciones urgentes de Monterrey a San Diego. El hombre era un viajero experimentado, un vaquero nativo que conocía la tierra como la palma de su mano. Fue visto por última vez por un grupo de nativos, quienes reportaron que de repente cambió de dirección y cabalgó rápidamente hacia el desierto vacío, gritando sobre agua. Su cuerpo nunca fue recuperado. Serra interpretó esto no como una simple tragedia,
sino como un fracaso espiritual. Escribió que el desierto era un lugar de purificación y que esos ríos fantasmas eran una prueba de fe, una prueba que, para algunos, resultó ser demasiado grande.